A principios del siglo XXI, los videojuegos eran una forma de entretenimiento muy popular entre los usuarios de computadoras, y existía una industria consolidada dedicada a este sector. Paralelamente, había un segmento emergente de personas que se interesaban por el desarrollo de videojuegos y aplicaciones, con la intención de fomentar el desarrollo de software por parte de entusiastas y para explotar el potencial de la PlayStation 2 como una plataforma de computación. Sony hizo posible Linux para la PS2. Así los usuarios que lo desearan podrían utilizar la consola como una computadora normal o programar sus propios juegos y aplicaciones que funcionarían de forma exclusiva dentro del sistema bautizado como PS2 Linux, pero no en una PlayStation 2 sin modificar. Estos proyectos desarrollados por aficionados y entusiastas se podían publicar en el sitio web oficial de la comunidad de Linux en PlayStation 2 y ser descargados por cualquiera. Se dice que los juegos creados podían ser enviados a eventos como la competencia anual de la Independent Games Festival y ganar premios, así como también era posible que los desarrolladores vendieran sus juegos o incluso software para que otros desarrollaran con más facilidad. Hoy en día muchos consideran que este proyecto fue muy adelantado para su época, y quizás tengan razón, pero hay que recordar que no estaba dirigido a los usuarios casuales que solo disfrutan de jugar videojuegos, sino a desarrolladores o personas con conocimientos avanzados. Además, un par de años atrás, algunos ya habían sido capaces de correr Linux de forma funcional en la Sega Dreamcast, y había mucho interés en la comunidad de desarrolladores, lo que sin duda también debió influir en la decisión de Sony de lanzar este proyecto. Y es que revisando el antiguo sitio web de descargas, hay herramientas muy interesantes como el desarrollo pre-alfa de un motor de inteligencia artificial llamado Aidoru para juegos en el sistema PS2 Linux, obra de un desarrollador llamado Yonderboy. De acuerdo a su última actualización en agosto de 2002, no pudo continuar con el proyecto debido a sus estudios de posgrado, teniendo que abandonar a sus amigos y Nueva York, con la meta de hacer una maestría en inteligencia artificial para desarrollar videojuegos en Tokio. Ya sé que esto no tiene nada que ver con el tema principal del video, pero encontrar este tipo de historias en comunidades olvidadas de Sony sobre cosas tan desconocidas y viejas de la Play 2 es algo muy curioso y me deja con la intriga sobre qué habrá sido de Yonderboy. Pero ya volviendo al tema del video, había muchos proyectos interesantes, desde juegos en 3D, ports de Quake, Quake 2 y, como no, un port de Doom, emuladores de Atari y MAME, reproductores multimedia y hasta un simulador de DJ en tiempo real llamado DJ Revolution, que supuestamente te permitía mezclar tus propios archivos de audio utilizando el control DualShock 2. De ahí en fuera, la mayoría eran herramientas para el desarrollo en PS2 Linux que te permitían explotar y aprovechar los diferentes componentes de la PlayStation 2 para hacer cosas que los usuarios normales ni siquiera sabíamos que existían, y mucho menos que eran posibles de hacer en esta consola. Pero no es que todo lo disponible para descargar fuera funcional, y ni tampoco debía serlo. Estos proyectos eran desarrollados por aficionados como Yonderboy, y muchos los dejaban en fase alfa o beta, ya que una gran parte de los desarrolladores eran estudiantes que realizaban estos videojuegos y aplicaciones por simple interés en aportar a la comunidad o para practicar y adentrarse en el desarrollo de aplicaciones y juegos en PS2 Linux y aprender de la arquitectura del PlayStation. Además, la experiencia con el sistema era muy inferior en comparación con otras distribuciones de Linux en PC, pues las limitantes del sistema eran muchas. Con apenas 32 MB de RAM y el procesador con una frecuencia de reloj de un poco más de 294 MHz, limitaba demasiado las capacidades del sistema. Y aunque Sony permitía a los desarrolladores obtener ingresos, había ciertas restricciones detalladas en la licencia de usuario final, como por ejemplo, los desarrolladores no debían producir y vender sus videojuegos o aplicaciones mediante formato CD o DVD. Esto para evitar la competencia desleal con los productos comerciales de Sony o de terceros, y así también evitar la posible violación de los derechos de autor. Por si fuera poco, cuando la PlayStation 2 tenía instalado el sistema Linux, esta no leía ningún dato desde los discos mediante la lectora si no eran juegos de PS1 o del propio PS2, y aún así no podías correr los juegos con esta modificación, entonces la lectora no servía para nada. Es lógico pensar que esta decisión se tomó para evitar la posibilidad de encontrar un método para hackear la PlayStation y correr juegos piratas. La página de la comunidad, que ofrecía 162 proyectos para descargar, cerró en junio de 2009 tras 7 años de servicio, pero los archivos siguen disponibles y se pueden descargar hoy en día. El resto de la comunidad se trasladó a PS2 Dev, un foro que continúa con lo que Sony cerró y que sigue activo, desarrollando homebrew para esta y otras consolas de Sony como la PlayStation 3 y la PSP.
Pero bueno, hasta ahora he hablado únicamente de lo que podías hacer en la PlayStation 2 con Linux, y me imagino que te debes estar preguntando cómo era el proceso y los requerimientos para poder modificar una Play 2 con este sistema operativo. Así que vamos al año 2001, cuando Sony anunció oficialmente la versión Beta 1 de su kit PlayStation 2 Linux, mediante un comunicado de prensa en su sitio web japonés. Este kit tendría un precio de 25,000 yenes, lo que equivalía a unos $200 estadounidenses, siendo una inversión a considerar, pues el precio era bastante alto, tomando en cuenta que la consola costaba $299 en el mercado. A su vez, el comunicado de prensa indicaba que el kit Linux estaba diseñado exclusivamente para los modelos japoneses SSPH 10.000, 15.000 y 18.000, dado que estos modelos fueron para uso doméstico en Japón. Así, en 2002 lanzaron el kit de manera oficial, y este incluía los discos de instalación de Linux, un disco duro de 40 GB con una carcasa que se conectaba de forma externa mediante una interfaz llamada PCMCIA, ya que no hay espacio dentro de los primeros modelos japoneses de la consola, un mouse y teclado oficiales de Sony y un cable VGA especial para conectar a un monitor, aunque si lo querías podías utilizar el cable de video compuesto que venía con la PlayStation y conectarla a una televisión. Además, es posible usar otros periféricos genéricos, sin embargo, este kit no se puede usar del todo con modelos posteriores de la consola, que incluye a todos los modelos no japoneses, porque estos eliminaron el puerto llamado PCMCIA. Las ediciones subsiguientes del kit de Linux, que ya no se vendían solo para Japón y diseñados para los modelos SSPH 30.000, presentaban una interfaz para el disco duro y la conexión Ethernet notablemente similar a la que más tarde se comercializaría para facilitar el acceso a las funciones en línea de determinados videojuegos. Estos adaptadores de red se colocaban en la bahía de expansión que tienen los modelos FAT, y la nueva versión incluía un disco duro de interfaz IDE de 40 GB, siendo así los modelos 30.000 de la PlayStation 2 oficialmente compatibles, y aunque en los modelos 50.000 el kit podía ser completamente funcional, existió un problema crítico, y era que la conexión Ethernet tendía a congelarse después de un corto periodo de uso, por lo que era necesario actualizar el driver del adaptador de red, y no era un procedimiento tan sencillo como actualizar un driver hoy en día en nuestra PC, debido a la imposibilidad de utilizar dispositivos USB con ese kernel de Linux relativamente antiguo que traía el kit. Además, recordemos que no podías leer datos a través de discos en la lectora. No quedaba más remedio que utilizar una versión más vieja de la consola para así transferirle el disco duro de la versión 50.000 y pasar el controlador actualizado. Ya hablando de modelos Slim, ninguno era compatible de manera oficial o sin modificar físicamente la consola, debido principalmente a la ausencia de un disco duro, aunque algunos de los primeros modelos de la serie SSPH 70.000 tenían almohadillas de soldadura de una interfaz IDE en la placa base que podían aprovecharse para conectarle un disco duro. Pero esto ya complicaba demasiado el procedimiento, y lógicamente se perdía la garantía de la consola. Para no complicarse de más, la opción más viable era arrancar en red desde un servidor PXE. Y bueno, todas estas limitantes se encontraban con el kit oficial distribuido por Sony, del cual se vendieron muy pocas unidades en todo el mundo. Y si era difícil conseguirlo en su momento, imagina ahora lo codiciado y caro que pueden llegar a ser las pocas unidades que se venden en sitios como eBay. Por suerte, hoy en día no se necesita tener este kit, ya que puedes descargar todo desde internet, buscar alternativas genéricas a los periféricos, comprar cualquier tarjeta de red y utilizar un disco duro en caso de contar con uno de los modelos FAT. Sin embargo, la distribución de Linux oficial no es la más conveniente hoy en día. Esta distribución, nombrada como PS2 Linux, se basa realmente en Condara, una distribución japonesa que se desarrolló entre 1999 y 2002, quedándose hoy en día completamente obsoleta. Desde la finalización en 2009 del soporte por parte de Sony para la comunidad de PS2 Linux, el resto de la comunidad que se trasladó a PS2 Dev encontraron otras formas de ejecutar distribuciones de Linux a través de otros métodos no oficiales. Aquí les iba a hablar sobre esos métodos no oficiales que involucran cosas y temas que YouTube no permite hablar. Algunos sí lo hacen, pero yo tengo muy mala suerte y no quiero arriesgarme a que me borren un video nuevamente. Así que te pido una disculpa por no poder mencionarlos. Aunque te aseguro que si tienes el interés, una búsqueda rápida en Google puede sacarte de tus dudas, o incluso algunos videos de aquí mismo en YouTube. Así que realmente te pido una disculpa por esto.
Y así es como llegamos al final de este video. Solo me queda decir que, aunque la iniciativa de permitir Linux en la PlayStation 2 fue un poco adelantada para su tiempo y dirigida a un público específico, dejó un legado en la comunidad de desarrollo muy grande y hoy en día sigue siendo un tema fascinante para todos los entusiastas de la tecnología retro y amantes de las consolas de videojuegos. Sin duda, nuestra querida PlayStation 2 no deja de sorprendernos con su capacidad y posibilidades de experimentación que nos demuestran cómo puede ser aprovechada de maneras inesperadas, creativas y productivas. Antes de despedirme, quiero agradecerte por tu apoyo y tu atención. Si te gustó este video, sería genial si te suscribes al canal o me regalas un like. Adiós.